Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa y buen provecho. El día de hoy tengo un enorme gusto de estar con ustedes. Esperemos que ya de manera habitual, ya cada semana estemos tratando de llevarles un tema diferente. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en lo particular considero importante. Vamos a hablar sobre el valor de la culpa. Nosotros vivimos en una sociedad donde la religión dominante principalmente es la religión católica y por ende el judeocristianismo. Y cuando tomamos conciencia de los pilares fundamentales que rigen a esta religión, nos damos cuenta, y como ustedes pueden comprobarlo en alguno de los programas que pueden encontrar en nuestro menú, tenemos el programa que se llama Los Tres Pilares de la Iglesia Católica. Y en ese programa llegábamos a la conclusión de que los pilares que maneja la cultura católica para manipular a sus practicantes es principalmente el concepto de pecado, culpa e ignorancia. Entonces, a través de estos tres elementos nos van condicionando de modo tal que poco a poco vamos nosotros asimilando esos valores que nos han introyectado y los vivimos como si fueran una realidad sin jamás darnos la oportunidad de cuestionarlos. Entonces, es decir, nosotros vivimos bajo el peso de la culpa. Desde niños fuimos educados a partir de hacernos sentir culpables. Todo esto está mal. La culpa, cuando la analizamos, en realidad pareciera que no tiene ningún valor. Es una emoción nociva que te ancla al pasado. Recuerda que el pasado solo es un recuerdo y el futuro es una ilusión. Solo existe el aquí y el ahora, este momento y este lugar. Pero la pregunta es, ¿cómo sacudirnos las culpas? ¿Qué debemos hacer nosotros para poder transformar la culpa? Todos tenemos, como dicen, cola que nos pisen y por lo tanto, debido a que somos seres humanos, constantemente cometemos errores y por ende necesitamos darnos cuenta que esos errores que cometemos llevan implícita una enseñanza. Recuerda, se aprende más de los errores que de los aciertos y por ende necesitamos nosotros comprender perfectamente que la culpa en realidad es resultado de un error que nosotros hemos cometido, pero que por lo general tendemos a llevar hacia el pasado. Siempre lo vamos a estar cargando y esa situación la podemos transformar ubicando perfectamente que bajo cada error siempre hay una enseñanza. Cuando ubicamos lo que llamamos la ley del karma, la ley de causa y efecto, nos damos cuenta que nadie es más responsable que nosotros mismos. Nosotros somos responsables de nosotros mismos y por lo tanto debiéramos tomar conciencia de que si a esta vida venimos a evolucionar, a crecer, a forjar valores, a desarrollar virtudes, necesitamos darnos cuenta cuál es la naturaleza de la culpa y cómo transformarla de culpa a responsabilidad. Algunas personas me preguntan por qué decidí salirme de la religión católica y volverme un monje budista. La respuesta es muy simple. Cuando conocí a mi maestro,
curiosamente, a los 2 días iba a dar una charla como una eh, introducción a la filosofía budista, y en esa charla me quedó muy claro que en el budismo no existe el pecado, sino la responsabilidad. Y a partir de ello, esto cambia completamente tu configuración, porque tus conceptos, tu visión del mundo se empieza a modificar. ¿De qué te sirve sentir culpable si de todos modos ya no vas a solucionar el error que cometiste? Al contrario, ¿qué debes hacer? Es tomar conciencia de el error, el contexto y la motivación, para así de esa manera poco a poco ir transformando ese error en una enseñanza que muchas veces puede terminar siendo una lección de vida. Y la misma ley del karma dice: lección que no se aprende se repite. Por lo tanto, la vida es una maestra, la vida es una escuela que a través de las circunstancias nos va enseñando, nos va mostrando el camino para ir forjando valores. Pero sobre todo debemos entender que los valores los estamos formando constantemente a través de la otredad, el convivir con los otros. Recuerda que tenemos intereses distintos, tenemos perspectivas distintas, tenemos visiones distintas y convergemos en un mismo espacio con los otros. Y es justamente gracias a esa interacción con los demás, a esas relaciones interpersonales que estamos estableciendo, en las que nosotros realmente vamos creciendo. Eh, la persona que tiende a lo religioso, por lo general, se va apartando poco a poco de la convivencia cotidiana y va pues perdiéndose realmente de practicar la espiritualidad en la vida diaria con sus semejantes. Cuando nosotros vamos ubicando la culpa, nos damos cuenta que eh, fundamentalmente sirve como una forma de manipulación, de crear manipulación emocional. Si quieres hacer sentir mal a una persona por alguna acción, hazle sentir culpable. Pero lo importante es que nosotros nos demos cuenta que si todos cometemos errores, entonces todos estamos en la posibilidad de aprender a partir justamente de nuestros errores. La culpa, sobre todo, debemos entenderla como una emoción inútil que es totalmente opuesta a la responsabilidad. Eres responsable de lo que dices, de lo que haces, de lo que piensas, e incluso hasta de lo que dejas de hacer. Y si todos formamos una unidad, formando un colectivo, estructurando toda una cultura, cada acto, cada palabra, cada acción y cada no acción que tú realizas afecta a todos los demás. Por ende, somos responsables del mundo en que vivimos. El simple hecho de un día no apoyar a alguien que necesita cruzar la calle, eso está generando que tú seas, en primer lugar, ejemplo para muchas personas. Y si tú no lo haces, evidentemente estás dando pauta a que esta conducta se siga repitiendo. Por lo tanto, debemos entender a la culpa únicamente como un reforzador de valores. Tú te sientes mal cuando hay una incongruencia entre tu autoimagen y tu pensamiento, tu palabra y tu acción. Entonces, la culpa generalmente es resultado de una incongruencia o una incoherencia con nosotros mismos. Tenemos una imagen ante nosotros mismos, nos observamos como buenos, nobles, etcétera, pero en la acción realizamos generamos una situación complicada, y esta, por lo general, nos va a llevar a sentirnos incómodos. Se ha demostrado que cuando sentimos culpa, no, la glándula
timo que está justo arriba del cerebro, conectándose con lo que llamamos el chakra anahata, va a entrar en un estado de opresión. Se reduce el espacio que ocupa la glándula timo y en cambio, cuando nosotros realizamos una acción bella, justa, amorosa y en beneficio de los demás, se genera un estado contrario. La glándula timo se expande y se genera en nosotros un estado de satisfacción. Por lo tanto, basta que tú ubiques cómo quieres vivir. ¿Quieres vivir oprimido? ¿Quieres vivir sintiéndote culpable durante toda la vida? ¿O prefieres aprender de estas enseñanzas, de estos errores que tú cometiste, para así poco a poco irlos transformando en enseñanzas y sobre todo que estas enseñanzas se vuelvan reforzadores de un proceso de desarrollo espiritual a través de la práctica de las virtudes? Cuando tú practicas las virtudes, fundamentalmente se genera un sentido de satisfacción que da pauta a la felicidad. En cambio, cuando nosotros vibramos en la frecuencia de la culpa, generalmente se suele manifestar un estado de estrés. Recuerda, el estrés es causante de el cortisol y el cortisol va a disminuir fundamentalmente la fuerza de nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, una persona que se siente culpable tiene más posibilidades de enfermar que una persona que está satisfecha y feliz con lo que hace. A partir de ahí, tú eres quien decide si prefieres sentirte culpable y enfermo a sentirte satisfecho, pleno y feliz por el simple acto de dar la mano a quien lo necesita. Muchas veces las personas creen que para dar la mano necesitas compartir un pedazo de pan o necesitas, sobre todo, ayudar a la persona económicamente, y no es así. El servicio realmente nace de nuestro corazón y de nuestras circunstancias. No necesitamos tener grandes cantidades de dinero para ayudar a las personas. El dinero ayuda, pero no es esencial. Hay ocasiones en que prestarle el oído a alguien que está en duelo le sirve mucho y no dimos más que nuestro tiempo. Cuando nosotros vemos que tenemos mucho potencial para servir al otro, para ayudar al otro, necesitamos darnos cuenta que somos afortunados porque estamos generando sobre todo lo que llamamos méritos kármicos, es decir, generamos un karma positivo que nos va a permitir dirigir esa energía hacia el logro de algún objetivo en particular o en beneficio de otras personas más. Entonces, debemos entender que la culpa debe ser transformada en aprendizaje para que así de esta manera el aprendizaje sea sobre todo una base de la responsabilidad. La responsabilidad va a ser el resultado de los valores que ejerces constantemente en tu vida cotidiana. Entonces, nosotros debemos aprender a transformar la culpa en aprendizaje y, sobre todo, cuando revisamos las definiciones que plantea la Real Academia de la Lengua Española, vemos que define a la culpa como la imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Cuando nosotros leemos esta definición, nos damos claramente cuenta que está hablando desde una perspectiva legal, desde una perspectiva jurídica. Pero cuando nosotros nos sentimos culpables con nosotros mismos, ¿cómo definir este proceso? Ahí debemos entender, sobre todo, que esa culpa, uno, nos está atando al pasado, nos está provocando conflictos que no nos permiten disfrutar y gozar de lo que tenemos en este momento y, por lo tanto, solamente es una piedra en el zapato.
debemos transformar la culpa en aprendizaje. Venimos a aprender y por lo tanto, gracias a los errores es como nosotros vamos aprendiendo cada vez más. Ahora, ¿cuándo y cómo transformar la culpa en aprendizaje? En primer lugar, se plantean los siguientes pasos. Primero, tú debes aceptar tus errores. Es decir, cometiste tal acción, esta acción tuvo sus repercusiones, tiene una reacción, es decir, ya generaste un karma y por lo tanto, evadiendo la acción, no vas a resolver absolutamente nada. Necesitamos fundamentalmente trabajar para que nos demos cuenta que finalmente somos seres humanos y cometemos errores constantemente, pero gracias a esos errores, cada uno de nosotros va creciendo. Y cuando analizamos que sobre todo nosotros los seres humanos crecemos a través de el error, a través de las circunstancias adversas y también crecemos a través del amor, eh, la culpa en realidad no habla bien de la persona que la lleva a cargo. Necesitamos transformarla en un aprendizaje para que de esa manera manifestemos amor hacia nosotros mismos. Es decir, transformemos nuestros errores en aprendizaje. Esa es una forma de transformar la culpa. Siempre uno acepta los errores que tú ya cometiste al realizar tal o cual acción. El segundo punto es, como ya lo dije, aprende del error. Necesitas darte cuenta que esa acción, ese contexto y esa motivación que generó tal o cual acción va sobre todo a traerte una enseñanza. Y vuelvo a reiterar la idea, lección que no se aprende, se repite. Así es justamente la vida. La vida te pone las circunstancias y si tú no aprendes la lección que te corresponde, en circunstancias similares se van a presentar nuevamente las condiciones para que tú vuelvas a repetir la lección y así será una y otra vez hasta que aprendas realmente la lección. Por eso justamente muchas personas se plantean por qué razón llevo 3 meses de casado y ya me quiero divorciar. Y se divorcian y se vuelven a integrar en otra relación y se vuelven a divorciar y eso se vuelve un círculo vicioso porque se plantea que justamente es porque no has logrado asimilar la lección que te corresponde. Y mientras no la asimiles, se van a seguir presentando circunstancias similares. Necesitamos darnos un tiempo para que nosotros reflexionemos sobre cuáles son las culpas que traemos cargando de toda la vida y piensa, realmente fue una culpa tan grave para que yo me sienta así y qué estoy aprendiendo. La culpa, al igual que el odio y el rechazo, son, como dice Buda, venenos porque quien se envenena es el que lo porta. Dice Buda, el odio es tomar veneno esperando que se muera el otro. Así es la culpa. Vas a sentirte por algo que pasó, sentirte incómodo por algo que pasó en el pasado, que ya solo es un recuerdo, pero siempre va a estar ahí. Ubica, date cuenta de este proceso fue realmente un aprendizaje y mientras no lo asimile, se va a seguir representando y circunstancias similares hasta que yo aprenda. Ahora, el tercer punto para superar y transformar la culpa en aprendizaje consiste en construir a partir de esta nueva lección. Ya aprendiste la lección, ahora procura no volver a repetirla. Si realmente ya asimilaste la lección que te correspondía,
Entonces, lo que necesitas es, sobre todo, vivir en función de ya no volver a cometer ese error. Y si lo cometes, indica únicamente que realmente no aprendiste la lección que te correspondía. Ahora, cuando vamos al terreno de la psicología, ubicamos la siguiente definición. Dice, la culpa es una acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Dice, provoca un sentimiento de responsabilidad. Pero el problema es que solo se queda en sentimiento y ese sentimiento a la larga se puede convertir en una emoción, esa emoción en una pasión y esa pasión puede terminar siendo una obsesión. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es no quedarnos en el plano de lo emocional, sino ir a la acción. Trabajar para que cada uno de nosotros vaya asimilando el proceso de evolución que le corresponde en el día a día y darnos cuenta sobre todo que a quienes dañamos es sobre todo a nosotros mismos, porque si todo lo que se siembra se cosecha y todo lo que hace se te regresa, quien está dañándose es sobre todo tú mismo. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos, sobre todo, ubicar qué aprendí, cómo lo puedo aplicar ahora en mi vida y en qué contextos debo estar con más cuidado para no volver a cometer ese mismo error. Piensa cómo te sientes cargando culpas. Eh, ¿Eres feliz o simplemente estás cargando con el peso del pasado, siendo que el pasado solo es una ilusión, es un recuerdo? Ubica la lección, apréndela, asimílala y ahora empieza a construir tu contexto a partir de la nueva lección que tú vas aprendiendo. Entonces, cuando analizamos los procesos de introyección a los que nos somete nuestra sociedad, nos damos cuenta que una de las formas de manipulación más claras que se tienen tanto en el proceso religioso como en el proceso educativo y la interacción social es la culpa. La culpa siempre va a venir en detrimento de nuestra propia felicidad. Cuando nosotros nos sentimos culpables, herimos nuestra propia imagen. El autoconcepto que tenemos de nosotros mismos lo vamos a demeritar y por lo tanto nosotros no estamos aprendiendo nada. Necesitas sacudirte la culpa en pro de un aprendizaje que te va a servir para tener una mejor vida, para tener una mejor interacción con los demás, para que así, sobre todo, tú te sientas satisfecho. La culpa es un proceso totalmente individual. Aunque las personas cometan en conjunto una misma acción, no todas se sienten culpables del mismo modo o con la misma intensidad. ¿Por qué razón? Esto está relacionado directamente con nuestros valores. Una persona, entre más valores haya desarrollado, más carga con el peso de la culpa. Eso no quiere decir que te quites los valores y ahora hagas lo que te dé la gana. Recuerda, vivimos en una sociedad y necesitamos fundamentalmente aprender a respetar al otro. Si quieres vivir en armonía, aprende a respetar. Siempre recuerda la frase de nuestro querido Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Necesitamos respetar las ideas de los otros, necesitamos respetar los procesos que tiene el otro. Somos nosotros portadores de muchas potencialidades y sobre todo
tenemos la capacidad de interactuar con nuestros semejantes para trabajar con ellos lo que llamamos las virtudes. El camino de la espiritualidad es el camino constante de una lucha por transformar las pasiones y los vicios en estados de virtud. Esos errores te van a hacer sentir incómodo, pero lo importante no es el proceso de la incomodidad, sino aprender a saltar de la incomodidad a un estado fundamentalmente de aprendizaje. La culpa en realidad es proceso, decía, individual, pero que está directamente relacionado con nuestros valores. Cuando una persona tiene un fuerte sentimiento de culpa, no valora lo que tiene. Muchas veces cae en estados de insomnio de acuerdo a la situación que está viviendo, pero debemos tomar conciencia de que todo problema tiene un inicio y por ley de lo que llamamos la temporalidad y la impermanencia, tiene un final. Si todo tiene un principio y un final, ¿para qué te preocupas tanto? Hay una frase budista muy interesante que dice, eh, a ver, en este momento se me está olvidando esta pequeña frase. Ya, dice, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si tu problema ya no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Lo que necesitamos es aprender de nuestros errores. Esa es la fórmula fundamental para sacudirte las culpas, asimilar la lección y esa lección llevarla día a día a nuestra cotidianidad, a convivir con nuestros semejantes a partir de un valor que hemos creado como consecuencia de un error. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos la carga de la culpa muy arraigada dentro de nuestra propia biografía. Entonces, necesitas analizar cuáles son las culpas que te aquejan, de qué te sientes culpable, cuántos años has cargado esa culpa. Recuerda, somos seres humanos y por lo tanto factibles de error. Los seres humanos no somos perfectos, pero sí perfectibles y perfectibles en la medida en que seas capaz de analizar tus errores y de extraer la lección para modificar ahora tu conducta y vivir en función de este proceso. Entonces, la culpa nos sirve como reforzador de nuestros valores, debido a que al realizar tal acción no me siento cómodo conmigo mismo, esto está reforzando el valor de lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Ahora, cuando nosotros vamos al plano de lo que llamamos la religión y sobre todo la visión que se mantiene dentro de la cultura judeocristiana, se plantea la culpa como pecado o transgresión voluntaria de la ley de Dios. Aquí empezamos con ya un primer proceso de manipulación, pecado. ¿Qué entendemos por pecado? El pecado es un error, ¿sí? Y si todos cometemos pecados, si todos cometemos errores, entonces cargar con los pecados no te sirve de nada. Y es tan absurda la idea de creer que confesándote se te quitan todos los pecados y todas las culpas. Es un pensamiento mágico que en realidad no nos ayuda a crecer. ¿Qué debemos hacer? Es analizarnos a nosotros mismos. Hay una canción que dice que con 3 Padres Nuestros no se revive a tu muerto. Entonces, si entiendes correctamente esta visión, la culpa y el pecado van muy de la mano, pero el problema es que ninguna te hace una real
función que te sirva para desarrollarte como seres humanos. Necesitas transformar la culpa en aprendizaje. Ahora, la diferencia entre la culpa teológica, la culpa religiosa y la culpa de la vida cotidiana es que, sobre todo, la culpa teológica no tiene una forma de ser transformada. No puedes transformarla en aprendizaje porque el condicionamiento religioso al que has sido sometido y los conceptos que te han introyectado a través de su dogmática y sus axiomas, las personas van a vivir con el sentido de la culpa, pero cosas tan absurdas como hacerte un bañado de agua bendita no va a llevarte a un aprendizaje. Necesitas evidentemente de estos paliativos. Recuerda, la religión fundamentalmente es un placebo que nos ayuda a sentirnos mejor para con nosotros mismos, pero cuando no llevas la filosofía de esa religión a la vida cotidiana, la teoría no tiene mayor sentido. Entonces, ¿de qué te sirve vivir cometiendo errores si cada domingo vas a ir a que te eximan de los pecados, confesándote y con 3 Padres Nuestros ya solucionaste nuevamente la vida? ¿Crees que aprendiste algo si constantemente sigues cometiendo el mismo error? Ahí esto nos lleva a reflexionar sobre todo la idea de que toda religión tiene un código de moral y ahí justamente empieza el proceso de manipulación. Cuando analizamos el código moral de la Iglesia Católica, nos damos cuenta de que existe fundamentalmente, de facto, un proceso de manipulación. En primer lugar, se llaman mandamientos. Recuerda que nuestro inconsciente o nuestro subconsciente están elaborados de modo tal que somos unos rebeldes innatos. Por naturaleza nos oponemos a las cosas. Al niño le dices, no hagas esto y es lo primero que va a hacer. A nosotros nos dicen, no pruebes esto, no utilices esto o aquello y se nos nace la curiosidad. Recuerda que la curiosidad mató al gato, pero el gato murió sabiendo. Es importante darte la oportunidad de conocer, si gustas, probar esas experiencias, pero siempre con un punto de vista crítico. Entonces, la idea de 10 mandamientos, desde el primer momento que oyes la palabra mandamiento, surge el mismo mecanismo que la palabra impuesto, impuesto de imposición y mandamiento de mandato. Entonces, tanto el concepto impuesto como el concepto mandamiento nos generan de facto un proceso de rechazo o de resistencia. Luego, cuando analizamos los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, nos damos cuenta, en primer lugar, que todo está en negativo y viendo la llamada programación neurolingüística, se ha descubierto que la mente humana no asimila un no. Si le dices al niño, no te subas a la cama, lo primero que va a hacer es subirse a la cama. Esa es una actitud natural en el ser humano. Entonces, si en la visión judeocristiana te están diciendo, no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Mandamientos y en negativo, ¿qué está sucediendo? Los mandamientos los rechazamos y todo aquello que está en negativo, tu mente no lo asimila. Por lo tanto, en las religiones comparadas se plantea la idea de que la religión católica es la religión más conflictiva a partir justamente de su código de moral. Es decir, mandamientos y en negativo
de facto estás rechazándolo. Por eso, justamente, se plantea también la idea de que una de las religiones más conflictivas y que más daño han causado a la humanidad es justamente la religión católica. Basta que tú veas justamente la historia de la religión católica, con que te ubiques en el contexto de lo que llamábamos el obscurantismo en la Edad Media. Eran quemadas las personas que eran tachadas de brujas, las personas que pensaban diferente a la cosmovisión de la Iglesia Católica, eran tachados de herejes, de brujos, etcétera, y eran quemados como una forma de sometimiento social. A través del miedo imponían su religión. Pero por fortuna, en este momento tenemos la oportunidad de conocer más religiones, de conocer más filosofías y que tú asimiles aquella que te ayuda a verdaderamente ser un mejor ser humano en beneficio del mundo y, por supuesto, en beneficio de nosotros mismos. En cambio, cuando nosotros analizamos, y esto lo digo sin un afán proselitista, cuando analizamos el código moral que plantea el budismo, le llamamos el noble sendero óctuple. Son los mismos mandamientos, los mismos preceptos, pero de manera propositiva y de manera precisa. En lugar de el no matar, tenemos el respetarás la vida. En lugar de no robarás, tenemos el principio de honestidad. Respetarás lo ajeno. Aquí, haciendo un análisis comparativo, estamos hablando exactamente de lo mismo, solo que la forma también es importante. Muchas veces la forma va a ser compañera de la esencia del mensaje. Es tan importante el que dices, el mensaje que das, como la forma en que lo das. Una persona que expresa su opinión desde una perspectiva de respeto y amabilidad es bien aceptada. Cuando alguien, creyendo que posee la verdad absoluta, trata de dominar a los demás a través de sus ideas, ¿qué está generando? Está generando, en primer lugar, ya un rechazo. ¿Por qué razón? Porque a los seres humanos se les debe tratar, en primer lugar, como personas que piensan, que razonan, que también tienen una verdad. Tú no eres el dueño de la verdad absoluta, eres, si quieres, el portador de verdades relativas y debemos aprender a respetar las ideas de los demás, los valores de los otros. Ahí justamente está el ejercicio de la tolerancia. Y conforme nosotros vamos creciendo a lo largo de los procesos de la vida y sus circunstancias, vamos desarrollando valores que nos permiten movernos en sociedad sin cometer tantos errores. Entonces, la culpa no cambia la perspectiva que tienes de tú como un potencial para desarrollarte como un ser humano. Solo genera la imagen de soy malo, soy negativo, etcétera, pero este autoconcepto que ya te generaste, solo te va a condicionar para siguientes circunstancias y contextos. Entonces, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, sacudirte las culpas, haciéndote consciente de las culpas que portas desde que tienes uso de razón. Y ubicar que la culpa es una emoción inútil. Y si esta emoción no la trabajas, no la procesas, el sentimiento se va a convertir, como repito, se convierte en una emoción nociva. Necesitamos aprender a transformar la culpa en aprendizaje,
Para este proceso también existen muchos elementos que, desde mi perspectiva, caen también en un aspecto un tanto mágico. Existen algunas músicas, sobre todo músicas binaurales, que se anuncian como el removedor de culpas, etcétera, pero desde mi perspectiva quizá funcionen. Lo importante es que esa culpa no simplemente la evadas, la quites, que olvides los errores, sino que aprendas de ellos. Recuerda, hay una frase que determina mucho la visión de la espiritualidad y dice, aprende del error. Necesitamos nosotros darnos cuenta que el mejor camino para aprender es el camino del error y la reflexión del mismo. Así, de esa manera, poco a poco vamos generando la sabiduría. Entre más circunstancias difíciles vivamos, más se fortalece nuestro espíritu y esto nos lleva, sobre todo, a ir evolucionando en beneficio de nuestros semejantes. La religión nos va a servir como placebo y nos sirve como un medio para interactuar ante los demás, pero cuando llegas a una religión y simplemente de manera activa, perdón, de manera pasiva, vas asimilando el proceso dogmático al que te van sometiendo sin hacer un análisis, estás cayendo justamente en el error en el que cae la gran mayoría de las personas. Entran a una religión y sin conocer su historia, sin conocer su filosofía, se van poco a poco adentrando a la ritualística para repetirla mecánicamente, aunque no entiendan nada. Las personas se ponen a repetir rezos y muchas veces no entienden exactamente. Por eso es importante rescatar nuestro proceso de pensamiento racional para aplicarlo a todos los actos de nuestra vida. Cada acto de nuestra vida tiene la potencialidad de una enseñanza. Basta que seamos nosotros los que tengamos la sensibilidad para poder interpretarlo. La espiritualidad está en todo momento, mientras que la religión te convoca a determinado horario. Por eso debemos entender que si la espiritualidad está basada en la idea de el proceso de desarrollar virtudes, la culpa no desarrolla una virtud. La culpa te ancla al pasado, transforma la culpa en un aprendizaje y de esa manera, uno, tú rompes ese anclaje que tenías, ese apego que tenías al pasado. Dos, aprendes a ser más feliz porque ya asimilaste esto como una lección, quizá una lección de vida, y por lo tanto creciste en el aspecto de sabiduría espiritual. Entonces, a partir de ahí, es evidente que es preferible que tú aprendas a ser feliz partiendo del conocimiento que te dejan tus errores, a vivir cargando un peso del pasado que vas a mantener durante toda la vida. Cuando nosotros sentimos el proceso de la culpa, ¿qué es lo que debemos hacer? Sobre todo, establecer un diálogo con nosotros mismos. Siempre tenemos la posibilidad de transformar la perspectiva. Muchas veces vemos esto como una culpa, pero basta que miremos distintas perspectivas de ese mismo proceso para que transformes la visión que tienes de ella. Y así, de esa manera, evidentemente, realmente vamos creciendo. Aprende del error. Los errores están constantemente a unos cuantos segundos de nosotros, porque nosotros
somos responsables. Y recuerda, hay que cambiar el sentimiento de culpa por el sentido de responsabilidad. La responsabilidad genera valores y te ayuda a mantener una actitud virtuosa en tus relaciones sociales, mientras la culpa en realidad va a estar ahí simplemente en detrimento de tu propia felicidad y, como decíamos en un primer momento, la culpa es resultado de una incongruencia y una incoherencia para contigo mismo. Entonces, cuando descubres esta incoherencia e incongruencia contigo mismo, esta incongruencia entre tu pensamiento y tu palabra, entre tu palabra y tu acción, si realizas una acción o simplemente por el hecho de pensarla, te das cuenta de que también tienes esa potencialidad obscura, negativa, nefasta, por ser parte de nuestra dualidad, debes entender, debes asimilar tu sombra para poco a poco transformarla en sabiduría. Tengo esta tendencia, tengo estas características, pero no soy así. Todo está en un proceso de transformación. ¿Qué debo hacer? Cambiar la perspectiva. La culpa es una maestra de nuestro aprendizaje. La culpa no te va a servir de nada. Y esto nos lleva justamente a cuestionar a la cultura católica que gana con el concepto de culpa y de pecado. Evidentemente nos tratan de manipular para que nosotros vivamos sometidos a sus axiomas, a sus mandamientos, a sus preceptos, pero tú no tienes la posibilidad de cuestionarlos. ¿Por qué? Porque es un sistema ya totalmente cerrado y estructurado que no te permite cuestionar. En cambio, si te das la oportunidad de conocer, de investigar, de buscar cuáles son los efectos que tiene la culpa, los efectos nocivos que genera en nosotros, vas a empezar a transformar la visión. Y entonces, bienvenidas las culpas porque son justamente una forma de aprender y una forma de crecer para fortalecer nuestros valores espirituales. Lo contrario de la culpa viene siendo, decíamos ya, la responsabilidad, pero también el hecho de tomar conciencia de que la culpa viene siendo el resultado de nuestro egoísmo. Muchas veces no nos damos cuenta de los niveles de egoísmo que portamos, pero cuando realizamos acciones en beneficio únicamente de nosotros sin tomar conciencia de qué tanto afectamos a los demás, esto debe hablarte justamente de el nivel de conciencia que tienes. Recuerda, hay una enseñanza que dice, tu nivel de conciencia es inversamente proporcional al tamaño de tu ego. Del ego viene el egoísmo y en cambio, si tú quieres aprender a ser feliz, ¿qué necesitamos? Necesitamos desarrollar en nosotros el valor del altruismo y el valor de aprender a servir a los demás sin esperar nada a cambio. Cuando tú tiendes la mano a quien lo necesita en la medida de tus posibilidades, siempre se habrá de generar un proceso de satisfacción pleno y total que nos lleva a sentirnos satisfechos y felices. Por lo tanto, si la culpa no sirve de nada y la satisfacción nos ayuda a ser felices, aprende a estar satisfecho a partir de los errores y la lección que asimilas de ellos. Muy bien, pues queridos amigos, el día de hoy hemos concluido con nuestro programa esperando que realmente les sirva y que sobre todo seamos capaces de transformar la culpa en aprendizaje para desanclarnos del pasado y aprender a valorar nuestro presente, aprender a ser felices con las posibilidades que tenemos de servir a los demás. Recuerda que
Los grandes maestros espirituales fundamentalmente se han caracterizado por la humildad, y la humildad es sobre todo la capacidad de reconocer tus propios errores y de esa manera aprender a servir a todos los demás sin esperar nada a cambio. Y aquí, para concluir, me permito hacer una cita de Madame Blavatsky. Dice: siempre tiende la mano a quien lo necesita, pero recuerda que cada vez que tiendes la mano, estás en la posibilidad de que te muerdan y te habrán de morder, pero aún así debes seguir tendiendo la mano. Esto nos indica claramente que el camino al desarrollo espiritual consiste en bajar tus niveles de ego desarrollando la humildad para aprender a servir a todos los demás. Dice Buda 620 años antes de Cristo: ama a tu prójimo más que a ti mismo. Y Jesús dice: ama al otro como a ti mismo. ¿Cómo es amar? Amar es servir al otro sin esperar nada a cambio. Muy bien, pues espero que estos comentarios, que esta reflexión les sea de utilidad y aprendamos a sacudirnos las culpas en pro de un aprendizaje que nos conduzca a un verdadero desarrollo espiritual. Muy bien, pues queridos amigos, les esperamos la próxima semana.